¿Qué tal mis amigos developers? Para hoy presentaremos un video muy interesante en donde conoceremos cómo implementar un servicio web RESTful. Para esta ocasión utilizaremos el IDE de Apache NetBeans, el servidor Glassfish y el lenguaje de programación Java. Para aquellos que aún no tienen conocimiento de los RESTful Web Service, comparto algunos conceptos breves. Un servicio web RESTful es un tipo de servicio que se implementa bajo los principios arquitectónicos de REST. Este servicio web facilita la comunicación entre sistemas o aplicaciones distribuidas en Internet. Los servicios web RESTful son ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones web y móviles debido a su simplicidad, escalabilidad y fácil uso. Ya teniendo idea de lo que puede ser un servicio web RESTful, vamos a empezar con el desarrollo. Para esto ingresamos a nuestro IDE del Apache NetBeans y procederemos a crear un nuevo proyecto web. Nos ubicamos en File, New Project o Nuevo Proyecto. Seleccionamos la categoría Java Web y el tipo de proyecto Web Application. Clic en el botón de Next para continuar. Muy bien, este proyecto lo llamaremos Servicio RESTful. Clic en el botón Next. Seleccionamos el servidor Glassfish. Si tuvieran alguna duda de cómo configurar el servidor Glassfish, en la descripción del video estaré compartiendo un enlace donde conocerán cómo se instala y configura Glassfish Server en el IDE de Apache NetBeans. Damos un clic en el botón de Next. Aquí no marcamos ningún framework y finalizamos. Excelente. Creado nuestro proyecto web, vamos a añadir un paquete, el cual se encargará de contener nuestro servicio web RESTful. Nos ubicamos en el proyecto, le damos un anticlic, nos ubicamos en New o Nuevo y seleccionamos paquete Java o un Java Package. Este paquete lo llamaremos servicio y clic en el botón de Finish. Ahora procederemos a crear el servicio web RESTful. Nos ubicamos en el paquete, le damos un anticlic, New y seleccionamos la opción de Other o lo que viene a ser otros. Nos ubicamos en la categoría Web Services, tipo de archivo, RESTful Web Service from Pattern. Damos un clic en el botón de Next. Continuamos dando un clic en Next. Y aquí, en Class Name tenemos que indicar el nombre del servicio. Servicio el cual llamaremos operaciones. El resto de valores los dejamos por defecto. Clic en el botón de Finish. Muy bien, ahora que ya tenemos creado nuestro servicio web RESTful, vamos a considerar lo siguiente. La API que utilizaremos para poder implementar nuestro servicio web REST viene a ser JAX-RS, o también conocida como Java API for RESTful Web Services. Esta API está basada en los principios de la arquitectura REST. Asimismo, esta API de JAX-RS define los procedimientos a seguir para la implementación de servicios web RESTful en el entorno de Java. Algo más que tenemos que considerar es que esta API proporciona anotaciones y clases para simplificar la creación de servicios web RESTful en relación al manejo de recursos. En el contexto de RESTful, un recurso es una entidad
o información que se almacena y procesa en el servidor a través de un servicio REST. Ya teniendo en cuenta lo mencionado, continuamos con la implementación del servicio web. Para esto vamos a eliminar lo siguiente. Ingresamos a la clase operaciones y procedemos a eliminar la operación getXML, asimismo la operación pubXML, y también procedemos a eliminar los comentarios. Muy bien. Ahora, lo que tenemos aquí por el momento es simplemente la clase operaciones. ¿Y por qué hablo de clases? Porque todo servicio web se implementa bajo la estructura de una clase. Este viene a ser el servicio web operaciones, el cual se está implementando sobre la clase llamada igualmente operaciones. Muy bien. Ahora, a continuación pasaré a presentar una imagen en donde vamos a considerar tres elementos: las operaciones, los métodos HTTP y las anotaciones de JAX-RS. En el servicio web RESTful podemos implementar las siguientes operaciones: listar, crear, leer, actualizar y borrar. Estas 5 operaciones hacen referencia a la manipulación de un recurso. Y recuerda que un recurso viene a ser aquella información que se almacena y se procesa en el servidor mediante un servicio web RESTful. Por ejemplo, implementamos una operación que nos permita crear un recurso. Cuando implementes esta operación, esta hay que vincularla con el método HTTP POST, y para lograr aquel vínculo utilizaremos en el código la anotación @post. Otro ejemplo: cuando tú implementes la operación borrar recurso, esta operación hay que vincularla con el método HTTP delete, y para lograr aquel vínculo utilizaremos la anotación @delete en el código de Java. Otro caso puede ser cuando tú desees listar o leer de forma detallada un recurso. Si tú quieres listar varios recursos, utilizarás el método HTTP GET. Pero si quieres leer la información específica de un recurso, también utilizarás el método HTTP GET. Muy bien, por lo tanto, para poder vincular una operación con el método GET, utilizamos en el código la anotación @get. Esa es la forma como trabajamos los servicios web RESTful. Pongamos esto en práctica en este momento. Regresemos al Apache NetBeans y nos ubicamos en nuestro servicio web operaciones. Lo que haremos en este momento es implementar dos operaciones. La primera operación que vamos a implementar se va a encargar de devolver una colección o una lista de elementos. Para esto, esta primera operación será de acceso público de tipo list. Entre signo mayor y signo menor indicamos que los valores a procesar serán de tipo string. Esta operación la llamaremos listar. Muy bien, para poder trabajar una operación de tipo list tenemos que realizar una importación. Import java.util.list. Correcto. Ahora, dentro de esta operación vamos a crear un objeto llamado items. Este objeto será de tipo ArrayList. Correcto. ¿Por qué tenemos el objeto items? Este se va a encargar de contener la lista de elementos. Tomamos el objeto items y a través de su método agregamos los elementos que va a contener. Primer elemento,
lacto HP. Siguiente elemento. Lactosoni. Siguiente elemento. Lactolenovo. Y último elemento, Lacto Advance. Correcto. Con esto ya sabemos que el objeto ítems contiene una lista o una colección de elementos. Ahora, utilizando la palabra reservada return, vamos a indicar que la operación listar va a retornar o va a devolver los elementos que se encuentran en el objeto ítems. Muy bien. Hasta aquí tenemos la primera operación que se encarga de ¿qué? De listar lo que viene a ser una serie de productos. Muy bien. Si analizamos esta operación bajo el contexto de REST, podemos indicar que esta operación está devolviendo un conjunto de recursos que vienen a ser Lacto HP, Lactosoni, Lenovo, Advance. Muy bien. Excelente. Ahora implementemos la segunda operación que se va a encargar de ¿qué? Muy bien, de buscar. Eso quiere decir lo siguiente, que yo voy a indicar el índice de un elemento y según el índice de un elemento nos va a devolver el producto. Los índices o posiciones se consideran a partir de 0 en hacia adelante. Lacto HP se encuentra en el índice 0, Lactosoni índice 1, Lacto Lenovo índice 2 y Lacto Advance índice 3. Implementamos la segunda operación que también será de acceso público de tipo string. Esta operación la llamaremos buscar. Ahora, esta operación tendrá un argumento, el cual llamaremos índice y el cual será de tipo entero. Eso quiere decir que en el parámetro índice ingresamos el índice o la posición del producto a buscar. Por ejemplo, en este argumento ingresamos el índice 0. Eso aquí quiere decir que debería devolvernos Lacto HP. O en ese argumento ingresamos el índice 3. Eso quiere decir que debería devolvernos Lacto Advance. Muy bien. Según el índice que ingresemos aquí, nos tiene que devolver el producto asociado al índice. Return y pasamos a referenciar la operación de listar. Y con su método get vamos a indicar lo siguiente. De esta lista vamos a retornar un elemento, un producto que haga referencia a cierto índice. Podría ser el índice 0, índice 2 o índice 3. Pero ese índice proviene del parámetro que lleva el mismo nombre, índice. Excelente. Hasta aquí ya tengo dos operaciones. La primera operación me retorna una colección de elementos y la segunda operación me retorna un elemento en específico según el índice ingresado. Ahora, tenemos que utilizar las anotaciones para hacer referencia que esto es un servicio web RESTful. La primera anotación que vamos a utilizar es la anotación @pack. ¿Por qué la anotación @pack? Esta anotación @pack me permite definir la URI o la ruta para poder acceder a esta operación. La ruta o la URI será la siguiente: /lista. Correcto. Lo mismo hacemos con la segunda operación. También asignamos una URI o una ruta para acceder a esta operación. Para eso utilizamos nuevamente la anotación @pack. Entre comillas indicamos la URI o la ruta, la cual será /buscar. Muy bien. Estas rutas que hemos añadido aquí no necesariamente tienen que llamarse igual a las operaciones.
¿Ok? Las rutas pueden llevar cualquier nombre, pero siempre todo junto. Nada de espacios entre una palabra y otra. Correcto. Ahora, estas rutas las voy a utilizar para poder acceder a las operaciones que correspondan. Pero falta algo más. Tengo que indicar el método HTTP asociado. Si regresamos a la imagen, aquí nos indica lo siguiente. Si llegamos a construir una operación que permita listar información, en este caso recursos en el contexto de REST, tenemos que vincular la operación con el método HTTP GET, utilizando la notación @get. Por lo tanto, hacemos esto. Aquí utilizamos la notación @get, ya que esta operación hace referencia a listar un conjunto de elementos. Por lo tanto, utilizamos la notación @get, que hace referencia a lo siguiente, que para acceder a esta operación utilizaremos el método HTTP GET, utilizando la ruta /listar. Muy bien, continuamos con la siguiente operación. En esta operación también vamos a devolver, pero devolveremos solamente un elemento en específico. Entonces, siguiendo el orden del cuadro o la lógica que presenta el cuadro, aquí también sería get, porque el get me permite tanto listar recursos como leer en específico un recurso. Entonces, si utilizo el get, hago referencia a la notación @get. Aquí, @get. Y con esto ya tengo las anotaciones que corresponden a estas operaciones. Pero ¿qué pasaría si yo implementaría una operación que me permita crear un recurso? Obviamente ahí sería la anotación @post. ¿Por qué? Porque estaría creando una operación que permita crear un recurso. Por lo tanto, utilizaría la anotación @post, que hace referencia al método HTTP post. Entonces, resumiendo este punto, cuando nosotros enviemos una petición a ese servicio, muy bien, y a través de esa petición deseemos acceder, consumir o ejecutar esta primera operación, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Que se envíe una petición HTTP a la ruta /lista y que esa petición HTTP sea de tipo GET. Lo mismo sería para la segunda operación. Cuando enviemos una petición HTTP al servicio para acceder, consumir o ejecutar esta segunda operación, se tienen que cumplir estas dos condiciones. La primera condición sería que esa petición HTTP haga referencia a esta ruta /buscar y que esa petición HTTP sea de tipo GET. Ahora, ¿cómo podemos desplegar este servicio para ponerlo a prueba? Hacemos lo siguiente. Primero, seleccionamos el proyecto web denominado servicio RESTful, le damos un anticlick y deploy. Esperamos que se despliegue el proyecto. Ahora que ya está desplegado, tomamos nuevamente el proyecto, le damos anticlick y en Test RESTful Web Services damos un clic. Esto lo dejamos por defecto y directamente clic en el botón OK. Ahora sí, ya podemos testear el servicio web utilizando un cliente llamado Postman. Para esto, nos ubicamos en el software ya mencionado, Postman, que es un cliente que me permite enviar solicitudes HTTP al servicio web RESTful. Ahora, utilizamos la ruta localhost, que hace referencia a nuestro servidor local. Dos puntos, luego indicamos el puerto que estamos utilizando. Aquí hay que hacer referencia al puerto que utiliza el servidor. Si no recuerdas cuál es el puerto del servidor, haces esto. Nos vamos a NetBeans, nos ubicamos en la pestaña Services. Muy bien, y aquí tengo Glassfish Server. Aquí yo he desplegado mi proyecto web. Es por eso que voy a verificar el puerto HTTP que utiliza Glassfish. Tomo el servidor, anticlick y me ubico en Properties. Y aquí tengo HTTP port,
que indica que Glassfish está utilizando el puerto HTTP 8383. Este puerto que indica, bueno, que a través de él, Glassfish Server va a poder atender peticiones o solicitudes que envíen los clientes hacia el servicio web. Ya conociendo el puerto, regreso al Postman y ubico este puerto 8383. Veo un slash y paso a referenciar el nombre del proyecto. Este proyecto viene a ser servicio RESTful. Copio el nombre del proyecto. Hay que respetar la sintaxis, mayúsculas y minúsculas. Después de agregar el nombre del proyecto, ubicamos un segundo slash y ahora hacemos referencia a la raíz del proyecto. Esto lo podemos encontrar aquí. Nos ubicamos en el paquete servicios y doble clic en Application Config. Este viene a ser el archivo que me permite desplegar el proyecto web junto con el servicio. Aquí tenemos Application Path. Este viene a ser Web Resource, la ruta del proyecto o raíz del proyecto. Yo te recomiendo que esta ruta la copies y la pegues. /Web Resource. Ahora, a partir de aquí, ya ubicamos lo que viene a ser la ruta del servicio. Para esto ingresamos al servicio como tal, llamado operaciones. Muy bien. Nos ubicamos en la parte superior y aquí. Antes del public class encontramos el pack. Como ya te mencioné, el pack indica la ruta o la URI de la operación, como listar y buscar, y también indica la ruta del servicio como tal. ¿La ruta del servicio cuál es? Generic. Muy bien, tomamos esta ruta, slash y ubicamos. Generic. Ahora, otro slash y ubicamos la ruta de la operación, que viene a ser lista. /lista. Recuerda que la petición que vamos a enviar es de tipo HTTP GET, porque así lo hemos definido con la notación @get. Correcto. Ahora sí, clic en el botón Send para enviar la petición HTTP. Y aquí lo tenemos. Como pueden ver, la petición se logró enviar al servicio. Se ejecutó la operación listar. El servicio responde y me devuelve la información en formato JSON. Correcto. Ahora, veamos la segunda operación. Aquí falta añadir algo más en la segunda operación. ¿Por qué? Tenemos que marcar este parámetro como parte del servicio web REST. Para esto utilizamos la notación @packParent. Y entre paréntesis y entre comillas dobles indicamos el argumento índice. Ahora tenemos que indicar que el valor que va a pasar por el parámetro índice proviene de la misma ruta que utilizaremos. Para esto nos ubicamos en la ruta a buscar, agregamos un slash y entre llaves hacemos referencia al parámetro índice. Eso quiere decir que cuando nosotros utilicemos esta ruta, muy bien, después del último slash, vamos a ingresar el índice. Por ejemplo, el índice 0, el índice 2, el índice 3. Ese índice se ubica aquí. Luego va a pasar como valor para el argumento índice. Ahora sí, enviemos la petición. Ahora enviamos la petición a la segunda operación. Para esto modificamos la misma ruta. En vez de lista sería buscar. Ubicamos ahora un slash y ubicamos el 0, indicando que deseamos recuperar de la lista el producto que se encuentra en el índice o posición 0. La petición que enviaremos también es de tipo HTTP GET. Clic en el botón enviar y aquí nos recuperó
aquel producto que se encuentra en la posición 0. Modifiquemos y cambiemos a la posición 1, clic en el botón enviar y aquí está. Correcto. Y de esta forma hemos logrado implementar y a la vez poner a prueba o consumir un servicio web RESTful súper básico. Si tuvieras alguna consulta, esta la puedes dejar o plantear en los comentarios de este video. No olvides suscribirte a este canal y dejar tu like para que esta comunidad siga creciendo. Somos Vexoc Developers, programando sin límites.